Buenas tardes. Como dije en 2 programas anteriores, quería dedicar este último programa del mes de junio a una fecha trascendental, a un acontecimiento trascendental, más que una fecha, y es al movimiento 26 de julio. Todavía aparece en las redes la historiografía enemiga de la verdad. Fíjense que no voy a decir de la revolución, enemiga de la verdad, y como la revolución es verdad, es también enemiga de la revolución, la que niega todavía el papel de los dirigentes de la revolución, de los dirigentes del movimiento revolucionario, de los que pusieron, como decía Che, el pellejo para demostrar las verdades. Y muchas veces se niega el protagonismo del movimiento 26 de julio. Se niega del Partido Socialista Popular el papel que jugó y de la impronta que marcó el directorio revolucionario 13 de marzo. Algo totalmente injusto. Fueron las 3 organizaciones que más hicieron por que triunfara la revolución y por derrotar la dictadura batistiana. En el caso del movimiento 26 de julio tuvo un antecedente. Fue aquel primer movimiento que se creó, que no tenía nombre, totalmente clandestino, estructurado en células que iban reestructurándose constantemente, y que sus protagonistas fueron los que llevaron a cabo las acciones del 26 de julio del año 53 en Santiago de Cuba y en Bayamo, con el asalto a los cuarteles respectivamente Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Van a la prisión, los juzgan en la causa 37 y van a la prisión, y después de aquello, cuando salen de la prisión el 15 de mayo de 1955, que vienen en el barco El Pinero para La Habana, para Batabano, desde la isla de Pinos, entonces Isla de Pinos, no fue Isla de la Juventud, hasta el año 1978, cuando vienen hacia Batabano, alguien propone que aquel movimiento, que sus principales adalides estaban allí en ese barco, incluyendo a Fidel, a Raúl, a Ramiro, a Ciro, a Julito, debía tomar el nombre de Movimiento 26 de Julio. Con aquella vocación democrática de Fidel, dijo que sí, que estaba de acuerdo, pero que era preferible en una reunión posterior, donde hubiese una mayor representación, proponerlo y que allí se aprobara. Esa reunión, cuando llegó Fidel a La Habana en mayo del 55, demoró unos días, y no fue hasta el 12 de julio, hasta el 12 de junio, disculpen, 12 de junio del año 55, que finalmente se hizo aquella reunión en La Habana, en la calle Factoría número 62. Allí, en aquella reunión, quedó organizado el movimiento 26 de julio, lo que fue el movimiento va a convertirse, no es que desaparece, es que se convierte en una nueva organización, más madura, con una dirección nacional y con una secuencia en la cual en cada provincia se fue creando posteriormente la dirección regional. Por ejemplo, en aquella dirección nacional estaba incluido José Suárez Blanco, aquel artemiseño que fue quien nucleó en favor de Fidel o en torno a Fidel a los jóvenes artemiseños que participaron en las acciones del 26 de julio. Ese joven, Pepe Suárez, estuvo en la dirección nacional y fue después en Artemisa el jefe del movimiento 26 de julio en toda la provincia de Pinar del Río, que incluía algunos de los municipios que hoy son de la provincia de Artemisa. Pero esto tuvo su consecuencia posterior, porque viene la lucha insurreccional. ¿Qué pasó con el movimiento 26 de julio? Les cuento. Los jóvenes moncadistas y otros que no lo eran, en su mayoría, salieron de Cuba para incorporarse al exilio con Fidel en México, que había salido de este país, o que salió de Cuba el 7 de julio de 1955 hacia México, y lo había dicho: de viajes como este no se regresa, o se regresa con la tiranía descabezada a los pies. En el 56 seremos libres o seremos mártires. Fidel sabía que en un año tenía que preparar condiciones en México a nombre y en representación del movimiento 26 de julio para regresar a Cuba con una expedición e iniciar la lucha guerrillera que, vinculada con la lucha clandestina, hiciera posible el triunfo de la revolución. He ahí el núcleo de su estrategia revolucionaria, que era nueva en el tiempo, pero que había sido un estudio y fue una manera de retomar la idea de Antonio Guiteras, que con la joven Cuba en la década del 40
en la década del 30, Antonio Guitera muere el 8 de mayo del 35 en el Morrillo, en Matanzas. Pero Fidel lo que hizo un estudio y redactó a las nuevas condiciones la propuesta de Guitera. Por eso es una nueva estrategia revolucionaria, como hizo Martí con Céspedes, que trató de reacomodar la organización de la guerra del 95 a partir de errores y aciertos de las guerras anteriores. O sea que es un mérito, otro mérito de Fidel. Y se inicia en Cuba la lucha guerrillera finalmente. ¿Qué papel tuvo el movimiento 26 de julio en el exilio? El de apoyar con manifiesto y el de mantener viva la llama de la revolución. ¿Cómo? Publicando una y otra vez la historia de Malsolverá para que se conociera como programa político de la revolución. Organizando células del movimiento 26 de julio dentro y fuera de Cuba. El propio Fidel tratando de unir en México y en Estados Unidos a aquellas organizaciones políticas que estaban contra la dictadura y que querían que triunfara la revolución, aun cuando no pasaran a las filas del movimiento, como Eliezer Marcelo Rosado, a quien conocí, de Acción Cívica Revolucionaria, combatiente uguinero de la Segunda Guerra Mundial, que pasó los últimos años de su vida en Artemisa, y me dijo: yo estaba en Acción Cívica Revolucionaria, es mentira que Fidel te obligaba a pasar al 26 de julio. Yo desde mi organización apoyé, desde allí y cuando vine a Cuba a apoyar. Fran País, por ejemplo, fue allí como parte de Acción Revolucionaria Oriental, y se convirtió de hecho en militante del 26 de julio. Pero José Antonio Echeverría, que fue en el 56 como líder de la FEU y líder del directorio revolucionario, que era el brazo armado de la FEU, se quedó como directorio revolucionario e hizo su trayectoria revolucionaria política, digámoslo así, hasta el último día de su vida en su organización. Fidel respetó eso, pero el líder sin duda era el movimiento 26 de julio. Aún desde la Sierra Maestra, cuando Fidel formalmente, sí, en el orden, digámoslo así, moral, era el jefe de la revolución, había diferencia entre el llano y la sierra, que se limaron finalmente el 3 de mayo de 58 en Altos de Montpie, cuando Fidel oficialmente asume como jefe de la revolución contra Batista. Triunfa la revolución y el movimiento 26 de julio continúa su bregar en la organización de la nueva sociedad, desmontar el nuevo aparato, el viejo aparato estatal burgués, montar una nueva revolución, transición al socialismo, medidas económicas, políticas y sociales para transformar el país. Pero hay un momento en que en apariencia desaparece el movimiento 26 de julio. ¿Cuándo fue y por qué? Les cuento. No desapareció ninguna organización. Cuando triunfa la revolución, una de las primeras medidas que tomó el nuevo gobierno en este país fue la disolución de sindicatos que no tenían nada que ver con la verdadera CTC revolucionaria de Lázaro Peña. Fue la disolución de todos los partidos políticos que lo único que hicieron fue lucrar durante la etapa de la República. Algunos venían de la colonia. Fue la anulación de todos los cargos, desde los concejales en los barrios hasta los alcaldes, los representantes, los senadores, los gobernadores, todos los cargos públicos fueron desapareciendo. Desapareció el ejército de la tiranía, desapareció la policía, desapareció la Guardia Rural, 3 cuerpos paramilitares organizados para maltratar y para explotar a este pueblo en nombre o a favor de los más poderosos. Y, por supuesto, todo sistema de reuniones que tuviera que ver con este tipo de organizaciones desapareció. Pero no desaparecieron las organizaciones políticas que más hicieron por el triunfo de la revolución y que, como dije hace unos minutos, fueron el movimiento 26 de julio como líder, el directorio revolucionario, que después del asalto a Palacio y la muerte de José Antonio asume el nombre de directorio revolucionario 13 de marzo, y el Partido Socialista Popular, que tenía otro nombre, pero era el mismo en esencia que aquel que fundó Mella en 1925. Esas tres organizaciones estaban a la par en la organización del nuevo Estado revolucionario, que ya era socialista sin haberse declarado. Solo se declaró de manera oficial el 16 de abril del año 61, previo a la invasión mercenaria por Playa Girón el día 17. Pero había necesidad de unirse y no había necesidad ya de que siguieran subsistiendo las tres por separado. Recordemos que el gran problema del movimiento revolucionario cubano a lo largo de la historia, desde el 68, que aparece el proceso revolucionario, con el inicio de la guerra de independencia, fue la unidad. Fue la unidad que determinó cuando ganamos, cuando perdíamos, era la principal causa. Y por lo tanto había que continuar uniendo.
Y con esa visión política tan grande que caracterizaba a Fidel, se propuso que esas tres organizaciones desaparecieran y que los militantes de las tres organizaciones pasaran automáticamente a formar una sola. Eso ocurrió en el año 1961 al 62, o en el año 60-61, que es lo que se conoce como organizaciones revolucionarias integradas. Pero los cubanos somos como somos, y desde esa organización única, algunos que eran militantes antes de una o de otra organización, siguieron, como decimos los cubanos, alando para ello. Hubo mucho sectarismo, muchas divisiones, muchas contradicciones. Aníbal Escalante fue fatal en ese sentido. Y hubo que tomar medidas, hubo que sancionar personas, pero no funcionaban las ORI. Estaban al frente Fidel y Raúl. Se hace un proceso de depuración. Recuerden que dije que los tres del partido, del directorio y del movimiento formaron las ORI automáticamente. Ahora hubo un proceso de depuración y de aprobación. Y entonces entraron al Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba en 1962 aquellos militantes de las ORI, movimiento, partido o directorio, que tuvieran una posición limpia en las ORI. Y se funda en el año 62, funcionó muy bien, pero se decidió el 3 de octubre del año 65 que pasara a llamarse Partido Comunista de Cuba. Es cuando se unen el periódico Hoy y el Revolución, forman el periódico Granma, se crea el comité central del partido. Fidel lee la carta de Che, porque los militantes allí presentes en la sala Chaplin, en el teatro Chaplin, se asombraron de no ver a Che, que ya estaba en otras tierras del mundo. Y Fidel lee la carta de despedida de Che. Ese fue el verdadero proceso que hubo de conformación del Partido Comunista a partir de esas tres organizaciones que no desaparecieron. Es lo que tenía por hoy. Yo los dejo. Los invito de nuevo a encontrarnos en el mes de septiembre, cuando en una nueva temporada llegue de nuevo el programa Vericuetos. Muchas gracias.